Bienvenidos al curso, mi nombre es Fernay Marín y hoy vamos a hablar de momento, que viene a ser fuerza por distancia. Entonces, el concepto, ¿qué es el momento? El momento es la tendencia de una fuerza a hacer girar un cuerpo alrededor de un punto o un eje. Matemáticamente lo expresamos de la siguiente forma: momento es igual a fuerza por distancia. ¿Qué representa la F? La F representa la fuerza aplicada, su magnitud y dirección. Y la D es el brazo de palanca, la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto de giro. Para comprender más esto, voy a hacer lo siguiente. Recuerden que ya en los videos anteriores vimos los tipos de cargas. Los tipos de cargas teníamos la puntual, la rectangular, la triangular y la trapezoidal. Y hay muchas más. Y también vimos que había una de momento. Bueno, en ese orden de ideas, esto que tenemos acá son cargas, pero las convertimos directamente a fuerzas. Entonces, el ejemplo más sencillo, tenemos una carga puntual que valga 10 newton. Esa es la fuerza. Pero nos falta la distancia para poder hacer momento. Entonces, si tenemos esa carga de 10 newton y la tenemos que llevar a algún lugar, digamos que acá tenemos un apoyo de rodillo. Si la tenemos que llevar a esta zona, la tenemos que mover y desplazar, pero con una distancia, digamos que sean 2 metros. Entonces, si la llevamos de aquí hasta allá, serían 20. Está claro. ¿Por qué? Porque vamos a llevar hasta acá. Ahora, es simplemente multiplicar. Porque recuerden, momento es igual a fuerza por distancia. Entonces, momento es igual a la fuerza, que es 10 newton, por la distancia, que es 2 metros. Este momento nos da 20 newton por metro, porque estamos multiplicando unidades variables. Bueno, más adelante vamos a entender también un concepto muy importante, y es que según la dirección de la carga, el momento puede ser positivo o negativo. Bueno, les acabo de explicar cómo funciona para una carga puntual, pero también lo podemos hacer para una carga rectangular y las demás. Entonces, si tenemos acá esta carga y vamos a hacer momento en un apoyo articulado, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Lo primero, el valor de la carga, pongámosle también 10 newton sobre metro. Recuerden, momento es igual a fuerza por distancia. Para nosotros convertir una carga rectangular a una fuerza, se hace lo siguiente: multiplicamos el valor de la carga por el valor de la longitud que está ocupando.
Entonces pongámosle valores, pongámosle que esto sea 2 metros y esto sea otros 2 metros. Esta carga está solamente en esta zona. Entonces si hacemos la multiplicación, 10 newton sobre metro por 2 metros nos da 20 newton. ¿Por qué se cancelan metros con metros? Nos quedan 20 newton. O sea que esta carga que tenemos acá rectangular, en sí, cuando hicimos este procedimiento, ya nos queda, es como una carga puntual. ¿Por qué? Porque acabamos de cancelar los metros con metros y nos quedó 20 newton como es una fuerza, como es una carga puntual. Entonces podemos observar que esa carga puntual va a estar en el centroide del rectángulo, que en este caso viene a ser, si esto mide 2, entonces esto mide 1 metro, y acá 1 metro. Este es el centroide del rectángulo. Si nosotros imaginamos cuando colocamos esto como una fuerza, estamos diciendo que acá en esta parte está la fuerza de toda esa figura rectangular. Pero ahora nos falta algo, ya tenemos la fuerza, que en momento es igual a fuerza por distancia, la fuerza nos da 20 newton. Necesitamos multiplicarlo por la distancia. Lo vamos a llevar a este apoyo articulado que lo llamamos A. Entonces tenemos que llevar esta, desde acá, siempre lo vamos a trabajar desde el centroide, hacia el apoyo. Entonces tenemos que tener en cuenta esta parte más esta parte. Entonces la distancia es, de acá hasta acá hay 1. Y de acá hasta acá hay 2. Entonces sería 3 metros. Si realizamos, el momento sería igual a 60 newton por metro. Y esto lo vamos a ir trabajando con cada tipo de fuerza. La puntual, ya di un ejemplo, la rectangular, pero también vamos a ver la triangular, la trapezoidal y también cuando es un momento. Vamos a continuar. Esto era una introducción. Ya en los ejercicios vamos a explicar paso a paso cómo se calcula. Bueno, entonces la fuerza se representa como la F y es la fuerza aplicada y nos representa su magnitud y dirección. Magnitud hace referencia si digamos tiene 10 newton, si tiene kilonewton, si tiene tonelada. Esa es la magnitud. Y la dirección es hacia dónde va. Puede ir hacia abajo, puede ir inclinada hacia abajo, puede ir hacia arriba, inclinada hacia arriba, cuando es una puntual. Cuando es una rectangular, también. O sea, todas pueden ir en cualquier dirección. Si tenemos una rectangular, puede ir hacia abajo, puede ir hacia arriba, puede estar inclinada, entre otras. Al igual que el triángulo, el trapecio y el momento va a estar en un punto específico. Ahora, la D es el brazo de palanca, o también conocido como la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto de giro. Entonces, muy importante, les voy a mostrar algo para que lo tengan muy presente y recuerden siempre. Tenemos
esta barra, acá tenemos un apoyo, por acá tenemos otro apoyo. Si por acá yo tengo una carga puntual de 20 newton y por acá tengo esta carga rectangular, vamos a hacer momento de estas dos cargas, de esta y de esta, y vamos a hacer el momento en A. Entonces el momento de la puntual va a ser igual a la fuerza por la distancia, y vamos a hacer el momento de la rectangular va a ser igual a la fuerza por la distancia. Entonces, si vamos a hacer momento en A de esta rectangular, voy a colocarle primero que todo unas medidas, digamos que esto es 3 y esto es también, esto es un 2. Entonces, vamos a componer esta rectangular como una puntual. Tenemos que esto es 10 kilonewton sobre metro. Entonces, para convertirla en fuerza sería 10 kilonewton sobre metro. Para que ustedes vean cómo se cancela las unidades, pongámoslo mejor de esta forma, por 3 metros. Entonces, fuerza es igual a esto. Se cancela metros con metros y nos queda 30 kilonewton. Ahora, esos 30 kilonewton van a estar en el centroide. Recuerden que cuando hacemos esta operación, siempre va a ser como si estuviéramos mirando imaginariamente que hay una carga puntual que ya no vamos a tener en cuenta como el rectángulo, sino que vamos a tener en cuenta es la carga, esta flecha imaginariamente. Entonces ya tenemos la fuerza, ahora nos falta la distancia para llegar acá, para poder hacer momento. Bueno, entonces sería, si el centroide de un rectángulo es la base sobre 2, si esto mide 3, esto, la mitad es 1.5. Pero recuerden que tenemos que llevarlos hasta acá. Entonces le tenemos que sumar este 2. Entonces sería 1.5 más 2 sería 3.5. Ahora, distancia es igual a 1.5 metros más 2 metros. Nos da 3.5 metros. Entonces el momento del rectángulo es igual a 30 por 3.5 metros. Si realizamos esta operación, nos daría el valor del momento solamente para el rectángulo. Esto nos daría, bueno, esto está en newton, 30 kilonewton. Nos daría 105 kilonewton por metro. Para la puntual, recuerden que estamos haciendo momento en el apoyo A. La fuerza sabemos que vale 20 newton porque es una fuerza puntual. Y esa fuerza está sobre el apoyo. Entonces, al estar sobre el apoyo y su centroide está ahí en esa misma zona, no tiene una distancia. Entonces, en ese caso, la distancia es 0. Y al hacer la distancia 0, el momento
de esta fuerza puntual va a ser 0. ¿Por qué? Porque está sobre el apoyo. Como dice la teoría, dice que el brazo de palanca, la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto de giro, como acá está perpendicular, efectivamente, pero no hay una distancia que la separe, entonces vale 0. Si estuviese por acá y lo tenemos que llevar, ahí sí tenemos esta distancia. Pero como está en esta zona donde estamos ejerciendo el tema de los momentos, por eso nos vale 0. Muy importante tenerlo en cuenta. De igual manera vamos a verlo en el transcurso del curso. ¿Cómo funciona? Si aplicas una fuerza más grande, el momento aumenta. Ejemplo, si empujamos más fuerte una palanca, hay más giro. Si aplicas la fuerza más lejos del punto de giro, el momento también aumenta. Ejemplo, abrir una puerta empujando en la manija lejos de la bisagra requiere menos esfuerzo que empujar cerca de la bisagra. Efectivamente, tenemos esta parte de acá. Si nosotros realizamos el empuje, digamos que vamos a mover esta parte, la vamos a mover hacia allá, desde por acá, tenemos que hacer mucha más fuerza, porque tenemos toda esta zona. Pero, si la movemos desde acá, al haber más distancia, va a ser mucho más fácil. Se va a girar y se va a girar mucho más rápido y mucho más fácil. Esa es la importancia de saber el tema de momento, más que todo referente a la distancia. El momento tiene sentido de giro. Cuando estamos hablando de el horario en la estática es negativo. ¿Cómo así? Voy a hacer acá lo siguiente. Como una especie de barrita. Así no es, una barrita acá. Bueno, no quiere dar, aumentémosle el tamaño. Ahí sí. Bueno, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer varios casos. El primer caso, este de acá. Si vamos a hacer momento en esta zona, acá, de esta carga puntual, pero recuerden, puede ser cualquier tipo de carga, rectangular, trapezoidal, triangular. A la final, cuando estamos trabajando la fuerza, todas van a quedar como una puntual. Simplemente debemos saber cómo o en qué lugar va a quedar esa fuerza puntual según la carga. El centroide varía. Entonces en este caso, como ya está en fuerza, vamos a hacer momento acá. Si hacemos momento acá y lo llevamos hacia allá, como es a favor de las manecillas del reloj, es un momento negativo. Bueno, ahora ya no vamos a hacer momento ahí. Vamos a trabajar con esta figura, con esta fuerza. Si vamos a hacer momento acá, ¿cuánto daría? Daría 0. Pero ya no vamos a hacer momento acá, sino que lo vamos a hacer en esta zona. Miren que nuevamente va a las manecillas del reloj, o sea que otra vez es negativo. Pero si yo lo pongo hacia abajo,
y va a hacer momento acá en esta zona, va en contra de las manecillas del reloj, o sea que es positivo. Bueno, vamos a hacerla por acá. Vamos a hacer momento de esta. Entonces, si lo llevamos acá, va a favor de las manecillas del reloj, o sea que es negativo. Y por último, pero no menos importante, si colocamos una flecha acá, y vamos a hacer momento acá, el momento va en contra de las manecillas del reloj, o sea que es positivo. Y de esta, si la llevamos hacia allá, va a favor de las manecillas del reloj, o sea que es negativo. Bueno, les voy a dar un tip muy importante, demasiado importante. Recuerden lo siguiente. Recuerden lo que dice el enunciado. Nos dice que es una fuerza perpendicular. Una distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto de giro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá una barra. Tenemos por acá una fuerza. Y por acá tenemos otra fuerza. En esta parte de acá tenemos un apoyo. Y nos dicen, esto tiene una distancia, digamos 2 metros. Esto vale 10 newton. Y esto también vale 10 newton. Ahora nos dicen que realicemos momento en esta zona, que vamos a llamar A. Como nos dijo el enunciado, es una distancia perpendicular al lugar donde vamos a hacer el momento. Entonces, si vamos a trabajar primero que todo esta flecha o esta carga puntual, vamos a hacer lo siguiente, y es que a esto lo vamos a llamar cabeza y esta parte la vamos a llamar cola. La cola, digamos que vamos a desplazar este vector, vamos a desplazar esta fuerza y vamos a colocar la cola en la línea de acción de donde se encuentra el lugar donde vamos a hacer momento. ¿Por qué la pongo acá? Porque mire que acá está la línea de acción. Entonces, imaginariamente lo hacemos. Voy a dibujarlo, pero es imaginariamente. Voy a colocarla acá imaginariamente. Como si este que estoy haciendo acá es la roja que tenemos acá abajo. Entonces, ya teniéndola acá, imaginariamente, la cola en la línea de acción, la cabeza queda totalmente igual en la dirección que va. Entonces nos dice que es la distancia hacia donde se va a aplicar el momento. Entonces, si tenemos esta parte acá y vamos a hacer momento acá, tenemos que tener en cuenta esta distancia. Entonces, llevamos la cabeza a el lugar donde tenemos que hacer el momento. Ese es el otro tip. El primero es que la cola la colocamos en la línea de acción donde está el momento. Y el segundo tip es que la cabeza la movemos hacia donde vamos a hacer el momento, la giramos, en este caso acá.
pero también la podemos girar para acá, depende del caso. Como nos están diciendo que lo hagamos acá, vemos que esto va a favor de la manecilla del reloj, o sea que este momento va a ser negativo. Y ya sería 10 newton, sería 10 newton por la distancia, que es 2 metros, y lo colocamos de forma negativa, menos, sería menos 20 newton por metro. Bueno, ya les di 2 tips. El tercer tip, muy importante, recuerden, la cola la ponen en el eje o en la línea de acción donde se va a hacer el momento. Entonces esta cola yo la voy a poner acá. Imaginariamente voy a dibujar nuevamente acá una flecha como lo hice con la anterior. Acá puse la cola y acá queda la cabeza, que es la dirección que lleva. Ahora nos dicen que el momento es fuerza por distancia. Tenemos que la fuerza es de 10 newton y lo multiplicamos por una distancia, pero recuerden que la fuerza es perpendicular, y como acá esta parte, esta fuerza va en la misma línea de acción, no hay distancia, tiene que ser perpendicular a la línea de acción. Puede ser de aquí para allá o esta de aquí para allá, pero no puede ser en la misma línea de acción, no puede ser. Ese es el tercer tip. Cuando esta línea de acción está sobre el momento donde nos están pidiendo que hagamos, va a valer 0. Importantísimo. Ahora, para ir más a detalle, ¿cómo se relaciona la fuerza y distancia? Entonces la fuerza es la carga que aplicas. Puede ser puntual, distribuida. Cuando hablan de distribuida normalmente es rectangular, triangular, trapezoidal, etc. También tenemos parabólica y muchas más. La distancia o brazo no es cualquier distancia, sino la perpendicular, desde el punto de giro hasta la línea de acción de la fuerza. Como les dije hace un momento, la perpendicular, la distancia que es perpendicular, cuando es en la misma línea de acción no cuenta, vale 0. Pero si es perpendicular, sí tenemos que tener en cuenta el valor de esa distancia. Si la fuerza está inclinada, se descompone en componentes horizontal y vertical, y cada una genera su propio momento con su respectivo brazo. Importante, muy importante. Tenemos una carga inclinada, digamos esta carga. Nos dan una distancia horizontal y nos dan una distancia vertical. Digamos que esto mide 3, esto mide 4. Entonces debemos de conocer este valor, esta longitud. Bueno, en ese caso la longitud va a valer 5 metros. ¿Por qué vale 5 metros? Porque hacemos lo de la hipotenusa. Recuerden, hipotenusa es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces h es igual al cuadrado, digamos que sea 4 al cuadrado, más b al cuadrado
que viene a ser 3 al cuadrado. Pero bueno, eso está al cuadrado, Entonces la hipotenusa va a ser igual a raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces la h es igual. Tenemos acá 4 al cuadrado es 16 más 3 al cuadrado es 9. Entonces, si sumamos estos dos, nos daría 16 más 9, 25. Entonces, la raíz cuadrada de 25 es 5 metros. Por eso me da 5 metros acá. Pero no siempre va a ser 5 metros. Puede acá ser otro valor diferente. Puede ser un 8, un 6, lo que sea, al igual que acá abajo. Obteniendo ya este valor de esta carga distribuida, debemos de saber o tener presente que la debemos de descomponer en las componentes X y Y, pero esto depende de donde se va a hacer el momento. Recuerden, si el momento lo vamos a hacer acá, lo trabajamos con esta misma longitud. No hay ningún problema. Pero si el momento lo vamos a aplicar en otro lugar, ahí sí tenemos que trabajar las distancias, tal cual. Esta parte de acá, más lo que haya que tener en cuenta para traerlo por acá, digamos. Realizando ejercicios vamos a comprender mucho más, pero entonces, ¿cómo se descompone? Muy sencillo. Le damos valor a esta carga, digamos que esto vale 10 kilonewton sobre metro. Entonces, ¿qué se hace? La fuerza real, recuerden que va a estar en el centroide, digamos que el centroide es a 2.5, porque eso es de 5 metros. Entonces tenemos que la fuerza es 10 kilonewton sobre metro por la longitud, que es 5 metros. Esto nos daría 50 kilonewton. Se cancelan metros y metros. Esa es la fuerza. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos este esquemita. Esta es la dirección hacia donde va la carga. Y nos está mostrando que vale 50 kilonewton. Así, tal cual. Acá no hay ningún misterio. Pero entonces las componentes sí la tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Las componentes, cuando estamos trabajando una carga inclinada sobre una barra, sobre esta barra, si vemos un poco de geometría, vemos que en esta parte tenemos esta barra que viene a ser esta, pero realmente la carga que nosotros tenemos es esta, que está en esta posición. Si nosotros aplicamos geometría de este cateto de 4 con este cateto de 3, vamos a obtener este ángulo, o si trabajamos la hipotenusa también obtenemos este ángulo. Pero miren que la fuerza o la carga esta es así, de esta manera. Entonces, si hacemos el siguiente proceso, digamos que esto es alfa. Simplemente decimos que es algo sencillo. Este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es una manera fácil de entenderlo. Entonces, este tiene ángulo, este no va a tener ese mismo ángulo, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no y este sí. Entonces, cuando estamos hablando de descomponer, vemos que esta es la Y, esta es la X. Cuando trabajamos la Y, es en este eje, pasó, es el eje vertical, la X es el eje horizontal. Bueno, cuando el ángulo está tocando la carga o la flecha, si ese ángulo está saliendo desde el eje, se trabajaría coseno. Y cuando no, sería seno. Entonces, como ven, esta flecha representa la carga distribuida. Y si vemos, este ángulo de acá está cogiendo nuestra flecha, nuestra fuerza, en el eje Y. En cambio, en el eje X, lo tenemos acá, que es el eje X. Miren que acá no está agarrando la fuerza desde el eje. O sea, el ángulo no está saliendo desde acá directamente. Entonces, al no salir y tocar el eje, este ángulo no está saliendo del eje X, sino del eje Y, lo trabajamos con el seno. Entonces, en ese orden de ideas, cuando sale del eje el ángulo y toca la fuerza, como en este caso, se trabaja coseno. Entonces ahí sería coseno. Y en este caso, cuando es la X, ese es el eje X, acá, no está saliendo, no está tocando nada de la fuerza, entonces se trabaja con el seno. Se pueden trabajar con los ángulos, pero normalmente se acostumbra a trabajar con la función trigonométrica normalmente. Entonces, cuando estamos hablando de coseno, este seno, bueno, entonces el coseno sería el cateto, permítame por favor, acá, hipotenusa, siempre sobre la hipotenusa. Bueno, entonces ya tenemos la componente en y tenemos la componente en X. Ya tenemos el valor de la resultante que nos da 50 kilonewton. Ahora sabemos que esto es coseno y lo podemos trabajar con ángulo. O lo podemos trabajar con funciones trigonométricas. O sea, esto es diferente. O sea, esto es una manera y esta es la otra. Esta es una manera o esta es la otra. Ya cada uno lo trabaja de la manera que se sienta mucho más cómodo. Entonces, cuando estamos trabajando el seno, es con el cateto opuesto. Y cuando estamos trabajando el coseno, es el cateto adyacente. Ya teniendo eso, vemos los datos, que los datos acá es 3 y 4 y 5. Entonces, tenemos en este caso 5 y por acá pongamos 5 sobre. Bueno, el adyacente va a ser 4 acá y el opuesto acá va a ser 3. Ese es el valor en fraccionario. Lo podemos trabajar así o lo podemos trabajar también ya directamente con números
decimales. Por ejemplo, este nos daría 0.6 y este de acá nos daría 0.8. Cualquiera de estas tres formas es correcta para trabajar los ángulos, el coseno o esta o esta. Bueno, entonces ya sabiendo cómo se calcula dependiendo del plano, muy importante, luego lo colocamos como una fuerza y ya esa fuerza ahora sí la vamos a trabajar para obtener el valor de las componentes. Entonces tenemos que 50 kilonewton lo multiplicamos por 0.6 y acá 50 kilonewton lo multiplicamos por 0.8. Entonces, si lo multiplicamos por 0.6 nos daría 30 kilonewton. Y si lo multiplicamos por 0.8 nos daría 40 kilonewton. Bueno, recuerden que es en la componente, digamos, R X y RY. Bueno, en ese orden de ideas colocamos acá nuevamente esto con la dirección de la fuerza. Está quedando curvado. Bueno, ahora sí. Entonces, ya descomponiéndola me daría acá 30 kilonewton vale si la tenemos en X. Acá si la tenemos inclinada vale 50 kilonewton. Y acá la tenemos en 40 kilonewton. Mire que ya la colocamos en factores equivalentes en las componentes tanto horizontal como vertical, teniendo en cuenta el plano, teniendo en cuenta la ubicación de la carga y teniendo en cuenta las longitudes o distancias que nos brinda el gráfico. Acá 4, acá 3, determinamos la hipotenusa y de ahí realizamos el esquema del plano en el cual determinamos que trabaja con el coseno, el eje Y, y con el seno, el eje X. Realizamos la multiplicación de la carga distribuida por la distancia para que nos quedara en una fuerza. Nos dio 50 kilonewton y ya sabiendo el valor de los ángulos o de las funciones trigonométricas, realizamos la multiplicación como el seno, como el eje X trabaja con seno o trabaja con cateto opuesto sobre hipotenusa, lo multiplicamos por ese valor y nos da este. Y ese es el valor de la componente en X. Y en el componente Y la multiplicamos por el coseno, porque es donde está tocando el eje la fuerza, donde sale el eje y toca la fuerza, y es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que nos viene a dar 0.8, lo multiplicamos por 50 y nos da 40 kilonewton. Esa es la forma en la cual uno debe de hacer las componentes horizontales y verticales cuando la carga está inclinada. En este caso lo tomamos para un rectángulo, una carga distribuida, pero también puede pasar para un triángulo, un trapecio, y hay que hacer varios tipos de procedimientos que adelante del curso vamos a tenerlos presentes y vamos a hacerlos. Eso es todo por hoy. Espero hayan aprendido bastante y nos vemos en el próximo video donde vamos a aprender muchísimas más cosas importantes. Gracias.